Así es, compañeros, justamente como ustedes lo indican, y para muchos no solo es el desfalco más grande del año 2020, es el desfalco más grande en la historia que se ha hecho en el país. Esto por las múltiples inconsistencias que se dieron a la hora de esta inversión millonaria que fue los hospitales móviles y que justamente ya en la ciudad de San Pedro Sula ya se ha entregado, montado respectivamente uno de los hospitales móviles, pero a estas alturas, como se dice popularmente en el país, a estas alturas del partido no hay todavía un requerimiento fiscal, a pesar de todas las irregularidades que se han detectado, no hay actuado de oficio el Ministerio Público ni ninguna de las autoridades. Me encuentro en compañía para hablar sobre el tema con el penalista Marco Zelaya. Sí, buen día. Efectivamente, tal como usted refiere, pero previo a pronunciarme quisiera extender mis muestras de consideración a las familias de las personas que han fallecido, 5 mujeres en las últimas horas. Es lamentable que los hondureños y hondureñas nos estén acostumbrados a ese grado de violencia en contra de la mujer. Dicho esto, paso a la pregunta que usted refiere y efectivamente recordemos que a mediados del mes de marzo inició la pandemia oficialmente en nuestro país y se decretó un estado de excepción en donde ya llevamos 6 meses de estar confinados en nuestros hogares y el pueblo hondureño pues lógicamente cuenta con todo el derecho de estar siguiendo qué se está haciendo por parte del gobierno con los recursos. Y es lamentable que en los últimos meses solamente hemos estado viendo el desfile de funcionarios de primera y segunda categoría, tercera categoría, desfilar por la Agencia Técnica de Investigación Criminal y el Ministerio Público, pero no se ven respuestas ni tampoco se ha deducido responsabilidad a ningún empleado o funcionario que supuestamente, según las investigaciones y lo que trascienden algunos medios de comunicación, han malversado dinero que nos pertenecen a todos los hondureños. Prueba de ello son los 7 hospitales móviles, 2 de ellos que después de casi ya 2 meses de estar aquí en Honduras supuestamente iban a funcionar y tampoco están funcionando. Expertos y especialistas en la materia como la directora del Centro Cardiopulmonar, conocido como el Tórax por la mayor parte del pueblo hondureño, ha manifestado de que estos hospitales pues ya son extemporáneos, ya la crisis pues realmente ya pasó. Seguiremos manejando esta situación con los centros de triaje y otras situaciones que están manejando los centros asistenciales de nuestro país. Sin embargo, ni siquiera con una inversión de 1.200 millones, ni siquiera una persona todavía podemos decir que se ha salvado utilizando estos hospitales, que también otros expertos dicen que no son hospitales, sino que son centros de atención para algunas enfermedades como que no requieran de tanto cuidado debido a que esto no tienen las condiciones. Lógicamente, José, lo dejamos a los expertos del área de la salud. Sin embargo, algunas manifestaciones públicas se han hecho de que esto pues es extemporáneo y a la fecha no ha tenido los resultados esperados por el pueblo hondureño. Y justamente por sus condiciones, estos contenedores son para un uso temporal, mientras que con esta inversión se pudo haber edificado perfectamente uno, quizás hasta más hospitales completos. Déjeme decirle que con 1.200 millones no necesitábamos ni siquiera construir hospitales, simplemente se necesitaba dotar del recurso humano y del recurso, lógicamente, tecnológico para brindar mejor calidad de salud al pueblo hondureño. Es por eso que nosotros lamentamos que estas decisiones queden en impunidad y, lógicamente, después de 4 o 5 meses de investigación, pues el pueblo hondureño tendrá que tenerlo en el baúl de los recuerdos. No se va a presentar ningún requerimiento, por lo menos a un personaje importante que haya tomado decisiones. Ha quedado demostrado. El Ministerio Público se ha llamado al silencio, lamentablemente le ha dado la espalda al pueblo hondureño y tendremos que buscar los mecanismos para poder salir adelante después del despilfarro de estas grandes cantidades de dinero que nos va a dejar en una profunda crisis económica, política y social. Ya se encuentra socializando el Congreso Nacional lo que va a ser el próximo presupuesto general de la República, y en ese sentido antes tendrá que haber rendición de cuentas de todas las entidades del Estado. ¿Cómo va a quedar Invest H en ese momento? Yo considero que ahí debe de hacerse un análisis por los expertos, los especialistas en esta materia y debe de redireccionarse algunos recursos. Para el caso en seguridad, pues ha fracasado la seguridad del pueblo hondureño. Hemos visto en las últimas horas sicariatos, muertes de hombres, mujeres, jóvenes. Y aparentemente estamos en un estado de excepción, que la circulación es restringida. Sin embargo, los hechos criminales siguen galopando
no solo aquí en Tegucigalpa, en las ciudades principales, sino que en todas partes del país. Es por ello que nosotros consideramos que todos esos dineros deben de buscarse los mecanismos de que se manejen de la mejor forma posible para que el pueblo hondureño tenga en primer lugar seguridad y salud, y, lógicamente trabajo debido a la pérdida de miles y miles de empleos de hondureños producto de esta crisis. Tendremos una situación difícil para el próximo año y en un año pues electoral, que es lo que me imagino yo que están buscando los políticos, de desviar la atención del pueblo hondureño de toda esta crisis de despilfarro de grandes cantidades de dinero al entrar a una contienda política, como usted lo ha visto en los últimos días, las últimas semanas. Pues lo único que se ha hablado es de las reformas electorales, cuando se ha dejado de un lado la pandemia y la crisis que realmente está viviendo el pueblo hondureño. Pinta el panorama para que esto quede como un nuevo caso emblemático más en el país de corrupción y que quede en impunidad. Correcto, y déjeme decirle que lo más grave es que según cifras oficiales del SINAGER, son más de 2.000 personas que han fallecido, y dentro de esas 2.000 personas posiblemente, si se hubieran empleado de forma correcta estos recursos, quizás ni siquiera la mitad hubiera muerto. Ahí hay hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, personas, adulto mayor, y es por eso que nosotros lamentamos que estos hechos al final van a quedar en la impunidad, y vemos en otros países que sí se ha deducido responsabilidad de forma efectiva e inmediata, dando respuesta a los pueblos que demandan seguridad, salud y transparencia en el uso de los recursos públicos. Quedará obviada una vez más entonces la responsabilidad que tiene el Estado en estas muertes pues, de estos compatriotas. Claro, eso es un crimen de lesa humanidad, y en su momento quizás por la situación que estamos viviendo en el país, una situación compleja, no se deduzca responsabilidad, pero más adelante, cuando vengan gobiernos y regrese la institucionalidad a nuestro país y existan hombres y mujeres que realmente amen nuestra patria, van a deducir la responsabilidad a quien tenga que deducirse, lógicamente, para que dé respuesta ante las autoridades correspondientes por qué permitieron que murieran cientos y miles de hondureños, como lo estamos viendo a diario, que ya ni siquiera se inmuta el pueblo hondureño al ver una masacre, al ver un muerto del COVID, a ver una situación lamentable como las inundaciones que se llevan personas que quizás viven en lugares difíciles o de difícil acceso debido a las condiciones económicas y que no cuentan con los recursos necesarios para poder tener una mejor calidad de vida. Pregunta que se hace el pueblo hondureño, abogado. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está en este momento el Tribunal Superior de Cuentas en este caso? Bueno, es que mientras las elecciones de estos funcionarios dependan del Congreso de la República, una elección de segundo grado, esto va a seguir sucediendo. Tienen que buscarse los mecanismos necesarios para que el pueblo hondureño tenga participación directa y elija los mejores hombres y mujeres para que estén al frente de estas instituciones que velan por los recursos y que velan porque realmente se mantenga los pesos y contrapesos, y que el pueblo hondureño sienta que estos funcionarios, hombres o mujeres, realmente están del lado del pueblo y no de un lado de un grupo social que es al final que es el que domina a todos los 9 millones de hondureños. Muchas gracias, abogado. El penalista Marco Zelaya, compañeros, estas son las valoraciones que hace en este caso de la adquisición de los hospitales móviles, y donde pues el panorama se avisora como para que sea un caso emblemático más que permanezca en la impunidad en el país, porque a este momento, desde el mes de marzo, no existe requerimiento fiscal para ninguna de las autoridades que participó directamente en la compra de estos hospitales, y donde pues se han señalado desde entonces, incluso de manera mediática y repetitiva, todas estas irregularidades que se dieron a la hora de adquirir estos hospitales que, pues, como él nos lo reiteraba en este momento, el penalista, pues no funcionan. No ha habido ni tan solo un solo hondureño que se haya salvado o recuperado durante esta pandemia mediante esta inversión millonaria, pues, que podría o que pinta para quedar en el olvido.